La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Soy Alba y nosotros, yo y mi chico, conocimos La Cafetera hace unos años, cuando vivíamos en Chile, en un momento en el que yo, la verdad, no tenía apenas noticias de España. La Cafetera se convirtió en un hilo de Ariadna que nos unía con nuestra tierra. Entonces, en el momento de hacerse mecenas, la verdad es que nos gustaría, pues eso, fue una forma como de agradecer todos esos años de compañía en el extranjero y que queremos seguir estando acompañados. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Recuperar ese espacio común en el centro derecha. Hay que hacerlo en base a unos principios y unos valores liberal-conservadores del centro derecha. No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Es necesario un proceso de reconstitución del Partido Popular. El Partido Popular ha pagado un enorme tributo, entre otras cosas, si se me permite la expresión, de sangre. Pablo, ¿cuándo vamos a ganar la elección? Estoy en ello. Ahora que algunos tratan de agitar el fantasma de la recentralización, la autonomía ha sido un verdadero acelerador histórico. Me gustaría esto subrayarlo para regiones que sufrieron los peores efectos del centralismo ya olvidado. Aquí en Castilla-La Mancha sabéis bien de lo que estoy hablando. Por eso yo sí creo en el valor del autogobierno. Ya hemos dicho que aun cuando lo hicieran, no iríamos. De hecho, creo que ya hablamos todos suficientemente claro como para que nos ahorremos hacer payasadas. Esquerra Republicana no participará en ninguna reunión relacionada con los presupuestos, ni tan solo iremos a las comparecencias que se puedan celebrar para informar de los presupuestos si previamente el Gobierno no hace aquel movimiento que le hemos reclamado, que no es otro que instar a la Fiscalía a actuar a fin y efecto que puedan ser retiradas las acusaciones. Le hemos propuesto ya al Gobierno de nuestro país la puesta en marcha de una mesa de seguimiento de ese acuerdo presupuestario que nos permita asegurar que se ejecuta con todas las garantías. Nos parece que esta mesa de seguimiento del acuerdo presupuestario es fundamental porque, como sabéis, hay algunas de esas medidas que literalmente le hemos arrancado al Gobierno en contra de los privilegios de sectores muy poderosos de nuestro país, como las eléctricas, y creemos que hay muchos elementos de ese acuerdo a los que necesitamos darles un seguimiento exhaustivo para asegurar que se cumplen. El Gobierno respeta esta sentencia, como no puede ser de otra manera, al igual que lo hace con otras que proceden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Ahora bien, puedo anticipar que esperábamos un pronunciamiento distinto, esperábamos un fallo que estuviera más en sintonía con lo que el Tribunal Supremo dictó en su sentencia 186/14, ¿no?, donde venía a reconocer efectivamente el cumplimiento efectivo de las condenas en otros países de la Unión Europea, ¿no? Algo que, en fin, una doctrina que está más acorde, a nuestro juicio, con el marco normativo europeo a este respecto, ¿no? Esto es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué hoy es más fácil entrar
en un juicio incluso ser sancionados con penas de cárcel por criticar o usar la imagen de Cristo que hace 15 años. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué clima estamos construyendo para que los jueces, que entonces eran conservadores igual que ahora o incluso reaccionarios, antes lo vieran inconveniente y ahora lo vean profundamente conveniente? Señora Mogherini, ante este despiadado asesinato, ante el genocidio del pueblo yemení, escuche de una vez a este Parlamento que le ha instado varias veces al embargo de la venta de armas a Arabia. No finja que se cree las versiones contradictorias ni las múltiples mentiras de Arabia Saudí. Sea valiente. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. La Comunidad Foral de Navarra está impulsando un programa piloto de educación entre los estudiantes de secundaria llamado Escolae, que aborda asuntos como la cultura del respeto, la educación sexual, la identidad, la igualdad de género, la lucha contra el machismo. Pero los colegios concertados de esa comunidad, y ya suponéis bajo qué paraguas ideológico, han puesto el grito en el cielo. Y le ha faltado tiempo a UPN y al Partido Popular de Navarra para sumarse al coro, como si fuera la primera vez que a los niños se les habla de las flores y las abejitas. Los comentarios más suaves dicen que a los padres se les está imponiendo una manera de entender la sexualidad, que se les impone una visión extrema o incluso cuestiones ideológicas de género. Y los más reaccionarios hablan de aberración y han sintetizado las críticas con un resumido: las escuelas navarras impondrán juegos eróticos para niños de 0 a 6 años. Sabemos que son tiempos de Twitter y que algunos creen que deben publicar titulares llamativos y breves y darle a las gentes sencillas asuntos mascaditos sin demasiadas complejidades intelectuales, pero a veces se pasan un poquito de rosca. Pero todo se explica porque la iniciativa la defiende el cuatripartito que gobierna en Navarra: Gero Abai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida, y contra eso cabe cualquier cosa. Los impulsores defienden que Escolae fue testado y avalado en 16 centros escolares de infantil, primaria y secundaria. Sostienen que los contenidos de Escolae son coherentes con el documento de orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad de la UNESCO y que se ampara en la Ley Orgánica de Educación, en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y en la Ley Orgánica de Protección contra la Violencia de Género. Pero no importa, porque en manos de algunos cuestionar el concepto de masculinidad hegemónica es un simple acto de injerencia en la libertad de los padres para educar a sus hijos en valores tradicionales. Y al leer estas cosas uno tiene la tentación de pedir que les hagan caso, que les dejen como están, que quien no quiere caminar es mejor que se quede en su casa, que se queden mirando por las mirillas y disimulando tras el visillo, que no tienen remedio. Esta es la apertura del programa de radio de hoy, 24 de octubre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom, and they're chasing back the dark, I'm gonna see you again on the Gold Street standing there. Son tiempos de regresión, son tiempos de mirar para atrás y es verdad, ya llega un momento. Yo, en realidad, me parece que los responsables públicos de algunos partidos, quienes tienen convicción sobre lo público, sobre la educación, sobre la modernidad, el avance, tienen mucho mérito, porque a mí se me agota la paciencia. Yo llega un momento que dices, mira, pues es verdad, tenéis toda la razón, quedaros donde estáis, haced lo que queráis, ya, cierra la puerta y quédate espiando por la mirilla y corre los visillos de casa, que vas a estar mucho mejor. ¿Para qué vamos a andar? Yo no tengo tanta paciencia, de verdad. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se están incorporando a esta hora al programa. Digo que tiene mucho mérito, de verdad, en los tiempos que corren, ser responsable público, pero en fin, de los que creen que las cosas todavía se pueden cambiar, se puede mirar hacia adelante, se puede modernizar, pero cuando uno mira con un poquito de
con los ojos abiertos a lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos las elecciones en Brasil, la segunda vuelta de las elecciones brasileñas el domingo. Bolsonaro en las encuestas, adelante, un ultraderechista de discurso marcadamente en dirección hacia el odio, contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los negros, racista, tiene todo lo que puede tener una... Bueno, pues está consiguiendo, por lo menos en las encuestas, el apoyo de una buena parte de aquellas personas a las que insulta. Es una cosa verdaderamente insólita que de verdad dan ganas de tirar la toalla y decir, bueno, pues mira, pues tenemos lo que queremos. Bueno, algunos, porque otros no. Yo voy a tener un terrenito en Portugal que me voy a buscar, una parcela a escondida. Bueno, o en Francia. Es que iba a decir Brasil, pero ya donde no cabe, no es buen lugar. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos María días. María.es, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estaban las calles? Estoy más esperanzada que tú. Ya. Yo quiero pensar que hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza. Lo que no sé si la esperanza consiste en salvar a quien no quiere ser salvado. Bueno, para empezar yo creo que consiste en señalar y denunciar, bueno, pues a esas personas que se permiten el lujo de hablar de ideología de género, que además también hay que decir que no solamente se lo hemos escuchado a Bolsonaro, que también lo hemos escuchado y lo estamos escuchando aquí en España, que habría que hacer también una comparativa de ese discurso de Bolsonaro si lo tenemos instalado aquí en España y alarmarnos también de la misma manera. Pero yo creo que la esperanza viene primero señalando y denunciando bueno, pues este tipo de barbaridades y luego, bueno, pues tener esperanza también en el cambio. Hay quienes van a seguir mirando siempre hacia atrás y siempre van a tirarnos hacia atrás, pero nosotros tenemos que resistirnos, ¿no? Somos la resistencia. Sí, sí, yo no pretendo dejar de hacer el programa, yo lo que tiro es la toalla ya de tratar de convencer... Pretendes dejar de hacerlo desde Madrid, ¿no? Desde Madrid. Tratar de convencer a algunos, o sea, comprar un parcelucho, pero nada, una escombrera, tampoco una cosa muy tal, poner una caravana y que se vea el mar por las mañanas. Nada más ni menos. Buenos días, cafetera. Bueno, llega un momento de verdad que pierdes la paciencia. A mí me parece verdaderamente insólito lo que está ocurriendo en este país. Es que los titulares han copado absolutamente los medios de comunicación. El titular que os leía en el editorial, es increíble cómo están sintetizando la polémica y convirtiendo en una cuestión casi, por cierto, que recuerda mucho a la misma estrategia que siguió el propio Bolsonaro, porque inició una cosa parecida, dijo algo parecido, ¿no? Fue allí en Brasil, hubo un debate también similar, siempre relacionado de alguna manera con el sexo, y porque claro, para ciertos conservadores es uno de los grandes tabús de la existencia humana. Y entonces Bolsonaro utilizó una iniciativa... Nos hemos dio una información de que eran de todos esos bulos de Bolsonaro y decían, bueno, vinculaban incluso al candidato contrario con la pedofilia y decían un proyecto de ley hace de la pedofilia un acto legal. El sexo con niños a partir de 12 años dejaría de ser un crimen. Esto es lo que decían en la campaña. Sin embargo, en la información decían que en realidad la publicación hace referencia a una propuesta de ley del Senado que actualmente se encuentra parada y que plantea una posible rebaja en la edad de 14 a 12 años para que cualquier relación sexual sea considerada estupro, donde el consentimiento de la víctima no libera al agresor de la acusación. Es decir, mezclan conceptos, mezclan contextos para desplazar un debate totalmente legítimo, un debate en el que puedes estar en contra o puedes estar a favor, pero el caso es desplazarlo y, bueno, pues simplificarlo en algo pues tan grave como es la pedofilia en este caso, ¿no? Y, bueno, pues aquí lo estamos viendo, pero en el caso de hablar de esa ideología de género, de ese adoctrinamiento y, bueno, el caso es difamar. Bueno, es que lo llamativo del asunto que nos trae, el asunto aquí en la Comunidad Foral de Navarra, es que se trata de una asignatura que en realidad lo que pretende combatir es precisamente la desigualdad de género. Y explicar asuntos como la masculinidad, explicar asuntos como el feminismo desde una perspectiva constructiva sobre la igualdad de derechos y todo contado en un lenguaje infantil. Si veis algunos de los pasajes, algunas de las cosas de las que se está hablando, por ejemplo, papá, tú también me puedes cuidar, esto está considerado una frase reaccionaria. Una frase reaccionaria. Así que las cosas estaban mucho, pero mucho peor de lo que pensábamos. Bueno, de esto vamos a hablar. Os pedimos vuestra ayuda también en el análisis. ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Porque algo podremos hacer para cambiarlo. Porque claro, pensamos siempre la educación, educación, educación y educación. Hasta que llegan los colegios concertados y levantan el dedo. Y dicen, un momento, vamos a hablar de educación. Y entonces tenemos un problema. Y si encima
al grupo de coristas se suman UPN, el Partido Popular y toda una legión de medios de comunicación y digitales que atacan este asunto, pues claro, la fiesta está servida. Bueno, 627-002-002, 627-002-002, es el WhatsApp del programa. Allí nos podéis dejar una nota de audio, unos 30 segundos, ya sabéis, con un pequeño titular sobre el tema que queréis tratar, para que podamos organizarlo y ordenar la conversación. 627-002-002. Y damos las gracias a todas las personas que se incorporan a esta hora y a todas aquellas que hacen que este programa sea posible, sea una realidad, a todos nuestros mecenas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Y si os parece, vamos a empezar, en todo caso, con el resumen de actualidad, porque este no es un tema que todavía esté en las portadas de los periódicos. Dadle tiempo, porque esto es carne de cañón de tertulia de televisión nocturna. Y a partir de ahí lo vamos a ver cómo se desarrolla en las páginas. Vamos a ver la incapacidad de las autoridades para tratar, o las dificultades para tratar de explicar los matices de un asunto que tampoco tiene mucha vuelta de hoja, porque, en fin, bueno. Pero mientras tanto no está en las portadas de los periódicos, hay otros asuntos, algunos muy graves también, no son menores, que están colocados en las portadas, pero hoy nos parecía que era interesante colocar el foco sobre esto porque retrata muchas cosas de nuestro país, de lo pacato que sigue siendo y de esa mirada todavía pequeñita, gris y limitada que a veces nos muestra. Por eso lo hemos enfocado en el editorial, que por cierto ya está en Twitter, ya lo hemos subido el vídeo del editorial. Os pedimos que nos ayudéis a retuitear lo que se escuche esa queja. Buenos días, cafetera. Pero aquí somos muy folk, somos muy indie, y entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que da igual, somos muy de cargar la furgoneta así y echar la carretera hacia adelante, mirando siempre hacia adelante, hacia el destino. Lo digo porque hay quien decía, yo que esperaba que empezásemos con sosiego, como empezamos normalmente este programa, pues que hay algunas cosas que provocan un enfado, como la imagen de portada hoy en los periódicos. Qué ironía y qué poca vergüenza. Vemos al príncipe saudí recibiendo al hijo del periodista asesinado. Sabéis, Bin Salman, el príncipe saudí, sobre quien recaen las sospechas de estar detrás del asesinato del periodista Khashoggi, que sabéis que entró en un consulado donde fue descuartizado. Dicen que se inició el descuartizamiento estando vivo, y ha recibido, para intentar despejar las dudas y las sospechas que recaen sobre él, porque parte de su círculo cercano estaba presente en el momento del descuartizamiento, y entonces, para intentar despejar esas dudas, ha recibido al hijo del periodista asesinado, cuya cara es un auténtico poema, como podéis suponer, con su padre recién muerto, y después de que Turquía, porque esto sucedió en una embajada en Turquía, haya dado explicaciones sobre los datos de los que disponen de lo que ocurrió en el interior de esa embajada. Y esto fue ayer, la descripción es absolutamente aterradora de lo que allí sucedió, y el príncipe, tratando de despejar esas sospechas, pues ha recibido al hijo del periodista asesinado. Poco sabemos más allá de la imagen que ha sido distribuida por la propia monarquía saudí. Pero la reunión se produjo mientras el foro de inversores, conocido como el Davos del Desierto, acusaba sonoras ausencias, dice el periódico El País, porque ha habido muchos responsables, tanto de grandes multinacionales como responsables políticos de diferentes países, que han decidido no asistir al foro, al conocido como Davos del Desierto, a este foro económico, precisamente porque estaba auspiciado por la Casa Real Saudí. Bueno, pues finalmente, intentando despejar eso, se ha enviado una imagen que está distribuida, que ha sido distribuida y que hoy forma parte no solo de la portada del periódico El País, también en la portada del periódico El Mundo, también en la portada del periódico La Razón, también en la portada del periódico La Vanguardia. Hoy va a ser un día además en el que aquí en España se va a centrar ese asunto, que va a recoger este asunto, porque sabéis que hoy está prevista una pregunta parlamentaria a Pedro Sánchez, y está de fondo, subyace el debate sobre si España debe dejar de vender armas a Arabia Saudí. Hay quien dice, hombre,
debe dejar de vender armas a Arabia Saudí, pero no por esto último que ha ocurrido, sino porque las está empleando en un conflicto armado contra Yemen. Es que la legislación nos impide venderlas, salvo que sea el señor Borrell el que lo explique, y lo explique diciendo que son bombas de precisión láser que no provocan efectos colaterales, en cuyo caso no tenemos mucho que aportar. Así que, bueno, hoy el gobierno va a tener que dar explicaciones, porque las voces siguen siendo muy duras y exigen al gobierno que deje de vender estas armas. Dice, hoy lo vemos en las portadas de los periódicos, el asunto de la fotografía. Cara a cara con el enemigo de su padre. Dice, el hijo del periodista asesinado en Estambul acudió ayer al Palacio Real Saudí, donde estrechó la mano del príncipe heredero Mohammed bin Salman, dice la portada del periódico El Mundo. Así que Sánchez evita, según el periódico El Mundo, una crisis con Riad por el coste electoral en Andalucía. Ayer lo decíamos aquí en el programa. Claro, Susana Díaz ha pedido mantener una línea blanda por el impacto económico que puede tener en Cádiz, donde están los astilleros que tienen que construir esas corbetas destinadas a Arabia Saudí. Y, por lo tanto, hasta que no se celebren las elecciones en Andalucía, nadie va a tomar una decisión sobre eso. Es lo que insinúa el periódico El Mundo. PSOE y PP se unen en contra de prohibir la venta de armas. Pedro Sánchez no cederá a la presión de sus socios y no abrirá una crisis con Arabia Saudí a raíz del asesinato de Yamal Khashoggi. El coste económico de los contratos que mantiene España con ese país y el precio electoral que supondría por su efecto en los astilleros de Cádiz pesan más que las voces a favor de censurar a Riad, dice el periódico El Mundo en su portada. Además, Erdogan denuncia un asesinato político y señala a los saudíes. Hombre, fue en la embajada saudí. Podía haber señalado a otro lado, pero no parecía muy... Dice, un colaborador del príncipe sentenció a Khashoggi desde Riad. Traedme la cabeza de ese perro. Os contaba que una de las cosas sobre las que se ha difundido una cierta información es que parece que mientras a Khashoggi le estaban interrogando, personal cercano al príncipe bin Salman, estaban manteniendo una videoconferencia por Skype con alguien, un colaborador del príncipe también, con el que intercambió algunos insultos el periodista vía Skype. Y su frase con la que concluyó la conversación, la de este colaborador, fue traedme la cabeza de ese perro. Y a partir de ahí empezó el descuartizamiento. Esto es lo que se ha filtrado a los medios de comunicación. Ayer el presidente turco, Erdogan, apuntó al corazón de la monarquía saudí al denunciar que la muerte del periodista Yamal Khashoggi en el consulado de Riad en Estambul fue un asesinato político que se planteó de manera premeditada. ¿Por qué no aparece el cuerpo?, se preguntó. ¿Dónde está el cadáver? Y reclamó para Turquía un papel central en el esclarecimiento del macabro suceso. Y luego ha habido muchas especulaciones también en los medios de comunicación sobre si se había encontrado algunos restos humanos en el jardín de la residencia del embajador, el lugar donde se habrían deshecho del cuerpo, de los restos del periodista, en los bosques cercanos, la manera en la que entraron 15 personas al país a través de diferentes lugares, uno de ellos un experto forense que se jactó de saber cómo desmembrar y cómo en ese tipo de operaciones utilizar música de fondo para que no se escuchasen los gritos, en fin, una serie de cosas absolutamente demoledoras que están siendo publicadas estos días en los medios de comunicación, en los periódicos. Pues bien, esa es la imagen de portada de este asunto que nos traen hoy los medios de comunicación. Vemos también en la portada del periódico La Vanguardia, dice, el Congreso respalda la venta de armas a Arabia Saudí. PP y PSOE, con la abstención de Ciudadanos, defienden mantener los negocios y rechazan el boicot a la monarquía saudí. La Comisión de Defensa del Congreso decidió ayer respetar los contratos con Arabia Saudí, que incluyen también la venta de armas, gracias al voto favorable de PP y PSOE y a la abstención de Ciudadanos. El Gobierno defiende que no ha llegado el momento de hacer boicot al régimen de Riad. Sin embargo, dice la ministra de Defensa, Margarita Robles, criticó los negocios con el régimen acusado del asesinato del periodista Khashoggi. Erdogan denuncia un asesinato político ordenado desde Riad, dice el periódico La Vanguardia, que también lleva a su portada la fotografía, el pésame del príncipe al hijo de Khashoggi. ¿Cómo habrá recibido su interlocutor el mensaje? Porque la mirada es una mirada, claro, ahí se concentra, le está mirando fijamente a los ojos, pero
¿cómo sentiríais vosotros si vuestro padre hubiera sido descuartizado en la embajada y la persona sobre quien recaen todas las sospechas te recibiese en su palacio para tratar de minimizar el impacto de las informaciones que le están apuntando directamente? ¿Con qué cara le miraríais? Pues esa mirada queda absolutamente recogida en este fotograma, en esta imagen, porque hay algo de mirada perdida, hay algo también en el retrato, en la descripción de la imagen, se ve simplemente a dos personas dándose la mano, pero una de ellas tiene la mirada casi como ausente, le mira con profundidad. En la mirada del príncipe hay una cierta indiferencia al asunto, pero el hijo tiene como el rostro, es lo que entendemos como desencajado. Imaginaos las últimas horas que ha pasado. Bueno, pues esta es la fotografía que hoy llevan los periódicos a su portada y la razón por la que está más justificado que nunca que el Congreso hubiera intentado hacer un gesto de un cierto simbolismo con una monarquía que en todo caso lo único que nos está trayendo, con lo que nos está alineando es con sus propios abusos. Dice el periódico La Razón en portada: el Congreso avala mantener la venta de armas a Arabia Saudí. Hallan restos de Khashoggi en el jardín del consulado en Turquía. El entorno del príncipe. Traedme la cabeza de ese perro. Dice el saludo obligado. El hijo del periodista asesinado tuvo que saludar a Bin Salman. Claro, porque allí está el país, y después de esa noticia, como para negarse a participar en esa fotografía. Dice el periódico La Razón: el gobierno cambia de socios y vota junto al Partido Popular. El Congreso avala mantener la venta de armas a Arabia Saudí. Pedro Sánchez contó ayer con unos imprevisibles socios de viaje tras votar junto a PP y Ciudadanos a favor del mantenimiento del contrato de venta de material bélico a Arabia Saudí. Dice: el presidente del gobierno expondrá hoy ante el Pleno del Congreso la posición del Ejecutivo sobre este asunto, dice el periódico La Razón. Y dice: en plena oleada de críticas internacionales por la muerte del periodista saudí en el consulado de ese país en Estambul, Sánchez pedirá una respuesta coordinada de los socios europeos y defenderá la carga laboral de Navantia, valorada en 1.800 millones de euros, y que daría trabajo a 6.000 personas durante 5 años como pretexto para no cancelar el contrato. Pese al apoyo de la oposición, no vivirá una comparecencia tranquila, dice el periódico La Razón en su portada. Bueno, escuchamos precisamente a Ángela Ballina, la eurodiputada de Izquierda Unida, pidiendo el embargo de armas a Arabia Saudí. Señora Mogherini, ante este despiadado asesinato, ante el genocidio del pueblo yemení, escuche de una vez a este Parlamento que le ha instado varias veces al embargo de la venta de armas a Arabia. No finja que se cree las versiones contradictorias ni las múltiples mentiras de Arabia Saudí. Sea valiente, promueva de una vez el embargo europeo a la venta de armas. Dejen el doble rasero. Con hechos y no con palabras, aún podríamos pensar que esta unión defiende y protege los derechos humanos. Si no, ya lo dijo nuestro gran Quevedo, poderoso caballero don Dinero. Estados Unidos, que también se encuentra en la misma disyuntiva, porque además el periodista asesinado escribía en Washington Post, así que os podéis imaginar la enorme presión mediática que hay, aunque los intereses con Arabia Saudí son tan importantes. Ya nos lo contaba aquí Pilar de la Peña. Resulta que el yerno de Donald Trump tiene una extraordinaria relación con el príncipe saudí, algo que están denunciando los medios de comunicación norteamericanos y por lo que acusan a el gobierno de Donald Trump de ser complaciente con las explicaciones. Pero el gobierno de Donald Trump ha contestado diciendo que se puede ser exigente pidiendo consecuencias para quienes estén detrás del asesinato sin perjudicar los intereses de los Estados Unidos, los intereses económicos. Dicen Donald Trump que se puede exigir responsabilidades, también dice que se puede hacer justicia, que también se puede exigir el respeto a los derechos humanos sin poner en peligro los intereses de los Estados Unidos. Intereses comerciales que también son extraordinariamente importantes. Bueno, se puede hacer ambas cosas, se puede defender los derechos humanos y paralelamente estar vendiendo armas a un lugar como Arabia Saudí. Luego nos quejamos de lo que ocurre, porque además es curioso, esta polémica crea interesantes compañeros de viaje. Ciudadanos, Partido Popular y PSOE han votado juntos en el Congreso.
son los mismos que luego firman los acuerdos contra el terrorismo yihadista. Por cierto, una parte de ese terrorismo yihadista que está permanentemente siendo objeto de debate, y se acusa precisamente a Arabia Saudí de fomentar el yihadismo en el mundo, de impulsarlo, defenderlo, ampararlo, protegerlo. Así que, ¿cuántos intereses se cruzan y se confunden en esto? Estás escuchando La Cafetera. Y mientras tanto hay algo de política interna española también en las portadas de los periódicos. Ayer resulta que Pablo Casado presentó el libro El futuro es hoy, de la editorial Península. José María Aznar. Entonces le presentó el libro Pablo Casado y participaron en un debate y hablaron de la situación interna del Partido Popular. Y allí vimos pues cómo se intercambiaban algunos elogios. Un presidente de España como José María Aznar, al que yo personalmente estoy muy agradecido como español y como padre de 2 niños que el día de mañana le agradecerán que dejara un país mejor. Primer milagro económico español de nuestra democracia. Luego, afortunadamente, vino otro protagonizado por Mariano Rajoy, con lo cual se ve que este partido tiene que protagonizar un tercero. Recuperar ese espacio común en el centro-derecha. Hay que hacerlo en base a unos principios y unos valores liberal-conservadores del centro-derecha. No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Es necesario un proceso de reconstitución del Partido Popular. El Partido Popular ha pagado un enorme tributo, entre otras cosas, si se me permite la expresión, de sangre. Pablo, ¿cuándo vamos a ganar la elección? Estoy en ello. Bueno, Pablo, ¿cuándo vamos a ganar las elecciones? Estoy en ello. Podría haber dicho estamos trabajando en ello. Pero me parece curioso, ¿no?, que Aznar habla de que el futuro es hoy. No pues sé. Para José María Aznar, que le preguntó esto cuando iban a ganar las elecciones, bueno, lo que fue una demostración es de sintonía personal entre ambos. Eso parecía evidente. El hecho de que participase en la presentación del último libro de José María Aznar, pues parece. Pero claro, ahora la cuestión está en el debate sobre las críticas, porque hay muchas críticas sobre el funcionamiento de lo que le está ocurriendo al Partido Popular. Génova zanja las críticas internas. El debate del giro a la derecha es estéril, dice en la portada del periódico La Razón, dice la portada, y afianza su nuevo perfil. Cree que la sangría vino del desdibujamiento absoluto. Aznar y Casado llaman a concentrar en el PP todo el voto del centro-derecha. Pero luego está, claro, los dos frentes, Rivera y Abascal, que son los dos frentes contra los que topa el Partido Popular de Pablo Casado. Eso portada en el periódico La Razón. Y paradójicamente no es portada en el periódico El Mundo. No lo lleva el periódico El Mundo en su portada. Cabe la posibilidad de que es que a lo mejor ahora mismo a Ciudadanos pues no le está encajando en el espacio. No sé, parece raro, parece por lo menos extraño. Sí, no sé, me quedo igual de sorprendida que tú. Sí, porque además lo lleva, el ABC tampoco lo lleva. Claro, es que si has pasado tanto tiempo empujando un poquito a Ciudadanos, pues ahora toca un poco la recomposición. En esto, porque yo creo que en la prensa es más efectivo para tu línea editorial el, lanzar informaciones negativas hacia, digamos, el contrario, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso del ABC van con el tema de Cataluña, que les da mucho más rédito que el hecho de publicar pues algo favorable, bueno, pues con su línea editorial, que podría ser hablar bien de Aznar y de Pablo Casado. Dice, me gusta este comentario del Araismo, dice, la unión de la derecha va a depender de los egos de los monstruos que se han creado, porque no va a ser sencillo. Está ocurriendo algunas cosas. Es que además, es que esto lo hablábamos ayer, si no recuerdo mal, porque hablábamos, claro, por una parte, la derecha, digamos, lo ha reconocido el propio Aznar, supuestamente se habría dividido en 3, porque antes los votantes de Vox y de Ciudadanos iban al Partido Popular y allí pues tenían todo ese conglomerado. Sin embargo,
luego también nos encontramos con que habrá una lucha de egos que hará muy difícil que esas tres partes puedan unirse en un solo partido o en una sola coalición. No sé si veremos a la derecha en coalición, pero sí que van a tener un problema muy grave, y es que tenemos por una parte a Albert Rivera, a Pablo Casado y a Abascal, que no son precisamente solidarios en el tema del liderazgo y que, bueno, va a haber una lucha de egos alucinante. De hecho, ya empieza a pasar algunas cosas. Hemos observado, porque se viene contando en los oscuros callejones de la corte madrileña, se vienen observando algunas críticas internas hacia Pablo Casado muy duras, que no son menores. Se le acusa, lo he visto, lo he podido conversar con algunos líderes del Partido Popular. Se le acusa, por una parte, hay cosas que son normales. Vemos cuando hay un cambio en los órganos de dirección de los partidos políticos, suele haber enfrentamientos, y el equipo que se queda pues suele criticar que no se ha contado con todo el mundo como se debiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está ocurriendo algo. A Pablo Casado, los suyos le están acusando precisamente de demasiado protagonismo, de pretender ser siempre la novia en la boda, el muerto en el entierro y el niño de la comunión, y que cada vez que ve un micrófono lo asalta, lo cual hace que no se pueda organizar una estrategia de comunicación muy repartida, que simplemente esté dándosele juego a él, que esté asumiendo demasiado protagonismo y esté descuidando el funcionamiento interno del Partido Popular. Ayer había, no recuerdo cuál era el titular en el periódico El País, pero había una información sobre esto, precisamente había un análisis sobre este mismo asunto, porque las críticas están siendo bastante duras dentro del Partido Popular. También denota lo que ocurre, cómo se está mirando la evolución del Partido Popular y el espacio que tiene que conquistar, porque no deja de estar ocupado en buena medida por los nuevos partidos que están irrumpiendo y por partidos como Ciudadanos. Así que nos encontramos con ese escenario sobre la mesa. Bueno, mientras tanto, ayer hubo un gran debate sobre la libertad de expresión, un debate que el Congreso pide blindar la libertad de expresión, los partidos políticos progresistas, y con ese debate ha sido muy llevado hoy a la prensa conservadora. Dice el periódico ABC: el PSOE vota a favor de despenalizar los ultrajes al rey y a España, dicen en los periódicos. Y lo que están acusando, porque además también se debatió sobre la posibilidad de penalizar los discursos de odio y los discursos que apoyen el franquismo, el fundamentalismo, etcétera, etcétera. Y como sucede en otros países, en Alemania, por ejemplo, está perseguido y condenado. Pero en España no. En España puedes hacer apología del franquismo y no ocurre nada. Entonces se pidió paralelamente que se persiguiera la apología del franquismo, pero también que se protegiera la libertad de expresión. Y en esto la derecha pues ha encontrado un filón. De mucho proteger la libertad de expresión para sus cosas, porque para la apología del franquismo les parece mal. Hombre, solo defenderlo ya hay que tener muy poco sustento. Bueno, Garzón, ayer. Nuestro Código Penal y estos artículos que queremos derogar ya existían hace 15 años. Y hace 15 años no había tantos casos como hoy. Esto es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué hoy es más fácil entrar en un juicio, incluso ser sancionado con penas de cárcel, por criticar o usar la imagen de Cristo que hace 15 años? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué clima estamos construyendo para que los jueces, que entonces eran conservadores igual que ahora, o incluso reaccionarios, antes lo vieran inconveniente y ahora lo vean profundamente conveniente? Esto es lo que decía Alberto Garzón ayer, y mientras tanto pues es uno de los debates que están colocados hoy en la portada. Bueno, pero os convocábamos hoy en el programa a cuenta, con este editorial, a cuenta de la educación, de que los retos de la educación y de toda esta polémica que se ha montado en Navarra al hilo de una asignatura en la que se pretenden fomentar valores como la igualdad, el respeto, y ha sido acusada por la derecha como un intento de sexualizar a los niños, por la derecha y por algunos colegios concertados. Entonces hay una polémica creciente
que se observa bastante inquietante. Y os preguntábamos por esto. 627-002-002. Una resistencia. Creo que el sistema educativo en España, para que se separara bastante de las intenciones que puedan tener los políticos de turno y así alejarlo de ideales conservadores, la clave está en un sistema tripartito, donde participen, digamos, padres, madres, por decir en un lado, por otra parte los profesores y por otra parte el alumnado. De esa manera tú desconectas lo que es la educación del capricho que pueda tener el político de turno y así haces un sistema muchísimo más neutral. Es el mismo sistema que utilizan otros tantos países. No es una cuestión de tirás abajo el concordato, pero si el que llega al poder es un ultracatólico, te da absolutamente igual. La idea es quitarles ese poder. Es que es un auténtico escándalo. Ya hemos subido el editorial, os pedimos ayuda para retuitearlo. Claudio. A todos y a todas, soy Claudio H. desde Alicante y estaba escuchando esto de la noticia que daban sobre Navarra, sobre lo que está pasando con la educación para la igualdad. No me extraña nada. Y luego, por otro lado, decir que me parece que estamos asistiendo a un momento tremendo donde se desarrolla como nunca todo el tema de la manipulación a través de los medios de comunicación, que nunca habíamos tenido este nivel de sofisticación y de tanta agresividad, y lo digo como latinoamericano y desde España también, que es donde vivo la mayor parte de mi vida. Recomiendo un documental, si no lo han visto, que se llama Psy-War. Es bastante antiguo, es como de 2000, debe tener como 10 años. Psy-War, como guerra psicológica. Se escribe todo junto, se puede ver en Vimeo gratis y es un pedazo de trabajo y habla sobre cómo funcionó todo ese aparato de propaganda que es el que tenemos ahora mismo a través de medios que teóricamente son independientes, pertenecen a grandes grupos empresariales y así es como están las cosas. Bueno, sean felices, buen día, chao. Bueno, tienes mucha razón, asusta, ¿no?, encontrarse con el grado de sofisticación tan gigantesco que en ocasiones la propaganda. A mí me llamaba la atención precisamente por lo que hablábamos en el editorial, en la apertura del programa, ¿no? La manera en la que algunos han sintetizado, ni siquiera se han leído probablemente el programa de Escolae, pero la manera en la que han sintetizado la defensa de una asignatura que lo que pretende es establecer un marco en el que los alumnos puedan hablar abiertamente de ciertas cuestiones, como por ejemplo el género, como por ejemplo, pues la manera en la que la masculinidad está utilizándose como una forma de gobierno social, etcétera, etcétera. Bueno, plantear a los niños que hay que abrir la mirada en otros espacios. Bueno, solamente la insinuación de eso lo ha convertido, si veis los titulares que se están publicando, pero es que lo está repitiendo porque, claro, ya sabéis cómo funciona en buena medida también esto sí que es una auténtica fake news, pero la divulgación de estas noticias se está difundiendo a una velocidad gigante. Y entonces el titular que están repitiendo, yo no sé además quién fue el titular original, de dónde salió el titular original, ¿no? Y de que quieren hacer juegos sexuales con niños de 0 a 6 años. Es una cosa insólita, cuando de lo que se está hablando precisamente es de una asignatura que lo que pretende es abordar las dificultades y entre otras cosas porque, fijaos, ya son 42 víctimas de violencia machista en lo que va de año. 42 víctimas. La última ha sido una mujer de 36 años que ha muerto a puñaladas en Sevilla. Y el relato es estremecedor, es sobrecogedor. La impotencia de organizaciones y de cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común ante unas estadísticas que no dejan de crecer día tras día, ante la mirada de indiferencia de unas instituciones que son incapaces de frenar algo que
es que no puede ser más elocuente que esas cifras, y cuyo cambio tiene que empezar necesariamente por la educación. Y ni siquiera en esto hay consenso, ni siquiera en esto se acepta esto. Es un absoluto escándalo, y cada muerte debe pesar en la conciencia de quienes se están poniendo palos en las ruedas permanentes a abrir este debate. Es increíble que cuenten con espacio en el debate público quienes todavía niegan esta realidad, quienes niegan el terrorismo machista. Es increíble que se les conceda todavía ese espacio en el debate público. Bueno, pues mientras tanto vemos cómo se generan debates absolutamente estériles, absolutamente vacíos, ficticios, no solamente sobre asignaturas como esta de Escolae, sino este permanente ataque al sentido común. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa y os pedimos que lo utilicéis. We walked hand in hand for days. We were walking different ways. Bueno, pues mientras tanto en el Congreso de los Diputados ya se está debatiendo este asunto sobre la venta de armas a Arabia Saudí, sobre la respuesta ante los últimos casos conocidos, el asesinato del periodista en la Embajada de Arabia Saudí, en el Consulado de Turquía, y se está debatiendo ahora en este momento en el Congreso de los Diputados. Lo que vamos a hacer es, vamos a guardar el programa vamos a estirar el programa hasta las 9:30 para que las emisoras locales puedan conectarlo y mantenerlo en toda su extensión. A las 9:30 vamos a cortar y volvemos a conectar. Se generará un nuevo link, se generará un nuevo programa. Entonces, os pedimos, va a ser dentro de 10 minutos, pero vamos a conectar directamente con el Congreso de los Diputados para poder comentar esa sesión que ya se ha iniciado, esa sesión en la que se está intentando que el Congreso tome medidas para condenar los ataques a los derechos humanos de Arabia Saudí y ver a ver qué medidas y qué respuestas se puede ofrecer. Bueno, como se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, en 10 minutos vamos a cortar y volveremos a emitir para poder seguir esa sesión parlamentaria que ya se está produciendo, esta comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, una comparecencia que ha sido solicitada por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea de Esquerra Republicana para dar explicaciones sobre la autorización de la exportación de venta de armas a Arabia Saudí. Está compareciendo en este momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y en esa misma línea quiero hacer referencia a uno de los aspectos que he defendido con más determinación, que es la necesidad de intensificar la cooperación con los estados de origen, de tránsito, como elemento fundamental de una política migratoria europea global. De manera singular, en lo relativo a la efectividad de los retornos. Las conclusiones del Consejo certifican la voluntad común de influir, o mejor dicho, de incluir el diálogo sobre esta cuestión en un marco en el que estén presentes otros instrumentos como canales de migración legal, visados y una relación de colaboración económica, social y... Está abordando el presidente del Gobierno los retos de la inmigración en esta sesión plenaria, en esta comparecencia del presidente ante el Pleno de la Cámara. Y vamos a seguirla y conectaremos después a partir de las 9:30 aquí en el programa, después de la agenda cafetera. Y en Público.es, la portada: Villarejo a Castaño, los 200 kilos que le pagaron a Paesa se los llevé yo a Andorra. Las grabaciones en exclusiva del comisario, dice Público.es. También un teniente general representó al ejército en la entrega de premios de Hazte Oír, dice Público.es, unos premios que se han celebrado en los últimos días, es verdad, en esta semana, y acudió un general. Sánchez se amparará en la ONU y en la Unión Europea antes de decidir sobre la venta de armas a Arabia Saudí, dice también Público.es. En el Diario.es, Villarejo y otro comisario planearon que policías rasos echaran a hostias a unos ocupas por 3.000 euros, dice el Diario.es. En una conversación que también destapa este diario: aquello que te dije de los ocupas es un solar de Vallecas de un empresario. Y contesta Enrique García Castaño: un par de policías básicos les meten 4 hostias y los echan a la calle. Se van a llevar 3.000 euros.
son piojosetes, son jovencitos, deben de ser españoles, decían en sus conversaciones. También España está en contra de todos los malos, pero los saudíes son más ricos que los otros. Una crónica de Íñigo Sáenz de Ugarte en la portada de eldiario.es. Y además, en Infolibre, la querella de Podemos contra el juez que ordenó revisar la sentencia de las hipotecas agrava el desgaste del Supremo, dice Infolibre.es. Y en el Confidencial.com el gobierno estudia ahora acusar por sedición y descartar la rebelión en el proceso, dice el Confidencial.com. Bueno, esto es en lo que se refiere a la agenda setting, porque también está la agenda cafetera, la agenda que vosotros confeccionáis pidiendo que algunos temas ocupen un espacio que en los grandes medios de comunicación no tienen. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y en sintonía con lo que dice Pablo Casado en esta apertura de que siempre estamos los carcas hablando de cosas carcas, bueno, pues Sentido Común, en la cuenta de Twitter Sentido Común, nos enviaba la información de Franquicias Franco. La Fundación del Dictador Genocida hace un llamamiento para abrir sedes por toda España. La entidad lanza un llamamiento para abrir delegaciones donde defender al dictador Francisco Franco y expandir su verdad histórica. Aspiran a montar 35 delegaciones en provincias en una expansión que espera alcanzar el extranjero, según su presidente, aunque no queda claro cómo y quién financiará este plan. Los interesados solo deben enviar, decían, un sencillo historial de su persona para luchar contra la desfiguración permanente, decían, de la figura del generalísimo. Bueno, y en este contexto carca en el que nos encontramos en España, bueno, pues esto tiene mucho contraste con lo que pasa mientras en Chile, donde han condenado a 20 años de cárcel por violación de derechos humanos a exagentes de Pinochet. Ayer conocíamos la noticia de cómo la justicia chilena condena a 20 años de cárcel a 5 represores de la dictadura de Augusto Pinochet por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado, desaparición, de 8 opositores al régimen militar. Así que hay muchas veces que hay que salir de nuestras fronteras para ver un poco esas comparaciones con este tipo de cuestiones carcas a las que se refiere Pablo Casado. Pero también nos vamos a una información que nos enviaba Galgo Callejero y tiene que ver con un desahucio. El juzgado ignora la resolución de Naciones Unidas y desaloja a una familia con un menor en Pan Bendito. Y nos envía la información del Salto Diario, que explica: una familia con un niño de 2 años fue desalojada en la mañana de este martes sin alternativa habitacional en Pan Bendito. Según Jorge Aranda, de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid dice que son quienes tienen competencias en vivienda, y sabemos que tienen más de 500 viviendas vacías, asegura, han ofrecido alternativa a la familia. Ni la convocatoria de stop desahucios lanzada por la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, ni la presencia de varios miembros del Sindicato de Inquilinas y de la Asamblea de Vivienda de Usera, ni la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, emitida unas horas antes, bastaron para evitar echar a esta familia de la vivienda que Bankia ha vendido a un fondo buitre. Decía el propio Jorge Aranda, había una resolución del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU planteando que tenía que paralizarse este desahucio, pero aún así han seguido adelante. Y nos vamos hasta el Congreso porque nos enviabais varias personas la información que tiene que ver
con un tema que ya ha sido debate, ya ha tenido cierto debate en redes sociales, incluso también algunas veces con el hashtag del programa hablabais de esto mismo, y es que el Congreso reclama prohibir la publicidad de apuestas y que participen famosos. El Pleno del Congreso ha apoyado con el voto a favor de todos los grupos, a excepción del PNV, que se abstuvo, la moción de Unidos Podemos para regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas, evitar que se anuncien en los medios de comunicación y que personajes reconocidos por el público, especialmente por los menores, sean imagen de las mismas. La diputada de Podemos, Sofía Castañón, llamó al Ejecutivo a crear un decreto definitivo, después de 2 fallidos en los últimos años, para regular el juego como se hizo con el tabaco, con el alcohol, y para que el Estado se ocupe de hacer una labor de prevención y sensibilización que, según destacaban, hoy en día están realizando las asociaciones de adictos al juego. Y para terminar esta agenda, nos vamos a las 152 personas que fueron trasladadas a puertos andaluces tras ser rescatadas de 3 pateras en el mar de Alborán. Salvamento Marítimo trasladó a los puertos de Motegle, en Granada, y de Málaga a unas 150 personas rescatadas de 3 pateras este martes en aguas del mar de Alborán, donde otras neumáticas habían sido recogidas en aguas de jurisdicción marroquí por la Marina de Marruecos, y así lo indicaban a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo. Y en este contexto nos enviabais una información que tiene que ver con las deportaciones. Nos enviáis la información de Desalambre, que asegura que la estudiante sueca que frenó un vuelo de deportación será juzgada por delitos contra la ley de aviación. Los fiscales suecos han anunciado que esta estudiante será procesada en el Tribunal de Gotemburgo por negarse a sentarse cuando se lo pidió la tripulación. La joven logró detener la deportación de un hombre afgano el pasado julio tras negarse a tomar asiento hasta que sacaran al solicitante de asilo del avión. Aún no se ha fijado fecha para el juicio en el que el activista se enfrenta a una multa y hasta 6 meses de cárcel. No te rías, que se me ha escapado, que estaba ahí, se me ha escapado, que la música no entraba, que no... Eso es por la ideología de género, Fer. Claro, que me está invadiendo y me omnibula el cerebro, me omnibula el cerebro, que me lo han dicho ahí, me lo han dicho en Navarra. Madre mía. Nos lo tomaremos. El feminismo me omnibula el cilibro, me lo han dicho ahí en los de la UPN. Sí. Los del UPN. Que no, es que estoy escandalizado con este tema, estoy absolutamente avergonzado. Pero además es que me ocurre una cosa, Irene Escolar, tienes la culpa de esto, tienes la culpa, estoy pasándolo fatal, estoy pasando yo unos días que estoy perdiendo la esperanza, porque cuando fuimos a ver la obra de teatro de Irene Escolar, en la que, bueno, hablaban de, no sé si, creo que la obra ya terminó, no sé si la habrán prorrogado porque he visto que alguien había ido, ¿no? Y tengo que mirar a ver si sigo o es que quizá ha empezado a salir de Madrid, pero bueno, la obra de teatro ya os lo conté, es una obra de teatro que consistía en que en un pueblo que ha crecido gracias a un balneario y entonces descubren que las aguas del balneario están envenenadas, pero claro, todo el pueblo vive de la riqueza que genera eso porque se ha llenado de turismo, la situación ha mejorado y tal. Entonces tienen que tomar la decisión entre hacer público eso y emprender unas obras de infraestructura pública que consigan sanear todas las aguas para que eso mejore y tal, y no pueden asumir ese coste, o bien dejarlo correr como si no pasase nada. Y entonces empieza a crear un debate sobre la democracia. Sobre esto lo sometemos a votación o no. Si se somete a votación, la gente, ¿quién es el que sale a convencer a los ciudadanos y tal? Y entonces ahí empiezas a perder la esperanza sobre el género humano. Y llega un momento, como pasaba esta mañana, que terminas diciendo, mira, es verdad, dejémoslo. Pues sí, con el asunto este de Escolae, o sea, le están diciendo a tus hijos, que además, oye, que no van a ser los míos, que van a ser los tuyos allí en Navarra, que van a tener una educación basada en la igualdad, en el respeto a los demás, en la tolerancia, valores que por otra parte, hasta donde yo recuerdo, eran valores cristianos, pero bueno. Y entonces tú dices que eso es un ataque y una agresión a la libertad que tienes para enseñarle como quieras a tus hijos, no estas cosas ideológicas del género. Pero ¿a dónde hemos llegado? Y entonces yo cuando oigo estas cosas y cuando veo y dices, ¿qué tipo de hijos quieres? ¿Qué tipo de sociedad quieres? Hay que ser zorro cotroco para defender esto, pero
supongo que querrás un hijo que se parezca a ti, que sea igual de zorrocotroco que tú. Pero en todo caso, más allá de eso digo, pues si es lo que quieres, mira que te lo den. O sea, es que yo pierdo la paciencia. Pero no, una cosa es perder la paciencia y otra perder las ganas. Entonces no, la paciencia sí, pero las ganas no. Y así que estoy muy ofendido. Hombre, las ganas esta gente no te las tiene que quitar, Fer. No. Porque además es lo que quieren, que es imponer su visión del mundo y que ninguno, bueno, pues que no pensemos más allá de las 4 paredes en las que nos quieren instalar. Bueno, pues no. ¿No? Sí, si yo pienso, bueno, sí, pero también es verdad, pero aquí digo, tenemos una responsabilidad como medio de comunicación. Pero para salvar a nadie que no comunicación. quiere ser salvado. Quiero decir que llega un momento que a mí, por eso digo que los representantes públicos tienen tanto mérito. La gente que de verdad dedica su vida a los también demás. tenemos una responsabilidad los medios, una responsabilidad social a los medios de comunicación, que es, bueno, pues no difundir este tipo de difamaciones, ¿no? O que al menos, incluso también como sociedad, que cuando alguien porque os va a pasar, que sepáis que esto os va a pasar, seguramente alguien os vendrá y os dirá, mira lo que ha pasado en Navarra, mira, quieren adoctrinar a los niños en el sexo. Y entonces, bueno, pues vosotros con la información en la mano, pues podréis rebatir esto. Yo creo que eso también es una responsabilidad social de los propios ciudadanos y ciudadanas. Bueno, es verdad lo que me dice Sin Saldo de Amor. Dice, ser cristiano no es lo mismo que ser católico. Y en esto tienes mucha razón. Y de hecho conozco incluso algún que otro sacerdote oyente de este programa, que os sorprendía y que tiene un discurso absolutamente cristiano sobre la vida, el respeto a los demás, la lucha por los demás. Porque luego es verdad que hay un cristianismo de base muy cercano a la izquierda de base. Esto es muy curioso. Pero tienes mucha razón. En efecto, no me he pronunciado en los mejores términos. Y no lo digo de verdad, yo no pierdo la esperanza. Lo que sí que en ocasiones, porque yo no pierdo la esperanza y creo que además aquí hemos conseguido un gran grupo de personas que se apoyan unas a otras, pero en ocasiones lo que pierdo es la paciencia. Y entonces digo, mira, si no quieres ser salvado, oye, quédate en tu vida miserable. Si es que nadie te tiene por qué imponer. Tú has decidido tener esta vida, pues oye, hacia adelante, tú para adelante, como a los de Alicante. Bueno, está en proceso, ¿vale? Pero Marta, oyente de este programa, nos está enviando un audio desde Alemania y habla sobre esta asignatura de Navarra y dice, con mi experiencia como profesora de esta misma asignatura en Alemania. Así que... Vamos a escucharlo porque además aquí hay una cuestión, que es que se podía haber hecho un debate con una cierta profundidad sobre el tema. Es una asignatura que ha sido ya aprobada en 16 centros, pero se podía haber intentado analizar desde pues con una cierta profundidad el tema, pero es que es imposible. Fijaos que el párrafo, voy a buscar el titular para que veamos exactamente como asignatura Navarra, cómo lo están describiendo los medios de comunicación. Asignatura Navarra sexual. Con buscar esto en Google ya aparecerá suficiente. Propone juegos eróticos infantiles. Un juego erótico infantil. En las escuelas navarras impondrán juegos de identidad sexual. La sectaria Usue Barcos obligará a que todos los niños navarros gran alarma de los padres. Las escuelas navarras impondrán juegos eróticos para niños de 0 a 6 años. Eso es lo que dicen los titulares. Bueno, y aquí lo que dice el texto real, el que se distribuye en los colegios, en Escolae, dice: nuestro cuerpo. ¿Qué pretende la asignatura? Visibilizar la diversidad de cuerpos, todos ellos sexuados y valorados, es decir, explicarles a los niños que independientemente de los órganos, claro, tampoco parece una cosa muy complicada, que es que yo recuerdo las clases de educación sexual cuando yo tenía aquella edad, que eran bastante infames, por cierto, pero que existían. ¿A quién se le va a escapar ahora? Ahora resulta que es la primera vez que nos hablan de las maripositas y las florecitas. Dice, reflexión sobre imágenes de diferentes personas sexuadas en masculino, en femenino, diferentes edades, culturas. Obviamente no es lo mismo lo que le enseñas a un niño de 6 años que a un niño de 14, porque esta es una asignatura que también va para estos niños. Dice, reconocimiento de la sexualidad infantil
Pero esto no significa, desde el nacimiento, despenalizando el reconocimiento y la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia. Curiosidad sexual, juegos eróticos infantiles, ese es el pasaje. ¿Qué quiere decir esto? La explicación, el reconocimiento de que hay una sexualidad que existe en el ser humano desde el principio. Eso no quiere decir que le digas a los niños que tienen que jugar en clase a juegos sexuales, sino que los tutores, los profesores, tienen que tener claro, reconocer que hay una sexualidad que afecta a todas las edades y a los seres humanos. Y dice, y sí fomentar el diálogo y la confianza en la comunicación sobre temas sexuales tanto en la escuela como en la familia, como en favor de prevención de abusos a menores. Claro, fomentar ese espacio de discusión con las familias sobre temas sexuales. Pero, ojo, que es que de la regla se hablaba en el colegio, en esas mismas clases de educación sexual. Es decir, todo esto, yo ya entiendo que a algunas personas todo esto a lo mejor le produce escalofríos en la espalda, pero es que es la naturaleza humana, amigo. Ya, pero mientras seguiremos igual. Es un tema que en muchas casas no se comenta y que tampoco se quiere comentar en el colegio, pero es algo a lo que todo el mundo se enfrenta en algún momento de su vida. Y enfrentarte a algo tan natural como eso, pues con una serie de ataduras que son las que te están imponiendo ya desde un lugar que tendría que defender la igualdad, que tendría que defender el respeto y que tendría que defender, pues esa enseñanza del sexo y de la igualdad de género. Estamos hablando que algunos han titulado por los 0 a los 6 años, es una asignatura que se pretende imponer en secundaria, que además no solamente va mucho más adelante, O sea, sigue hasta que los niños pasan al instituto. Es decir, que pretende ser una asignatura bastante amplia. Bueno, Marta, desde Alemania. Hola, cafetera. Hola, Resistencia. María, Fer. Soy Marta, desde Hamburgo. Bueno, el tema de hoy es fantástico. El tema de hoy se trata de hablar, por fin, de una asignatura, otra vez, de la que, por ejemplo, yo soy profesora en Alemania y nadie se rasga aquí las vestiduras. Qué paradoja que no haya podido ejercer como profesora de la asignatura que imparto cada día en Alemania. Bueno, para poder hacerlo de manera profesional, evidentemente, los profesores tienen que cumplir una deontología como cualquier otro profesor en cualquier otra asignatura. En el caso de esta asignatura tenemos un código de 3 puntos que son inamovibles. 1. Hay que presentar lo que es polémico, lo que presenta un debate en la sociedad, también como objeto de debate dentro del aula. La controversia de la calle, también como controversia dentro del aula. 2. Hay que enfocar los temas desde los intereses del alumno. Y 3. No hay que dar opinión, sino dar opiniones contrastadas, opiniones razonadas, y así ayudar al alumno a elegir su opinión, ayudándole a pensar con un método. Es así de fácil. Aquí funciona. Mucha suerte, España. Nos va a hacer falta. Pero mucha, porque como nos despistemos, pasamos de la asignatura de las Escolae al cilicio, pero sin casilla de medio. Y hombre, entonces, hay que decir que porque algunos seguimos les parece con muy la religión aceptable. instalada en los colegios públicos, en un estado confesional, pero bueno, eso es otro tema también. Bueno, Zorrocotrocos al margen, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar aquí el programa, volvemos a conectar y así podemos seguir esta sesión plenaria en el Congreso de los Diputados en la que está compareciendo Puede interesar mezclar debates con otros intereses y fines. en este momento Entiendo el esa presidente lógica desde el del enfoque partidista, pero del yo no me puedo gobierno. permitir ese lujo, Seguimos señorías. comentando con el La mismo política es el hashtag. arte de conciliar. Seguimos comentando con el mismo hashtag. Volvemos en un segundo. Podéis volver a conectar a través de la app, simplemente tenéis que refrescar, o bien a través de la herramienta de Twitter que vamos a seguir aquí para poder analizar la comparecencia del presidente del gobierno. Gracias a todos, de verdad, de corazón, por vuestra compañía. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando. Eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros, vuelve a conectar ahora. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.